Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a estar analizando todos los temas de la jornada, por supuesto, y anticipando los del día de la mañana. Análisis de todo tipo en cuanto al deporte, a la economía. También vamos a hablar hoy de la justicia. Y de la justicia, precisamente, vamos a hablar y hacer un poco de foco en las palabras del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Él habló de que la justicia pierde legitimidad en un acto donde dio de apertura a este año judicial y en un acto donde varios de los jueces, varios de los magistrados que estaban allí, en realidad estaban pensando si lo habían puesto en la fila correcta o en la platea correcta para escuchar el discurso ante todas las cosas que tenía el presidente de la Corte Suprema para decir. Pero otro de los puntos que vamos a tocar y vamos a explicar precisamente y analizar bastante bien es el tema del dólar, porque el dólar resulta que es la moneda más volátil. ¿Por qué? Precisamente va a estar aquí con todos los detalles Diego Falcone dándonos. Y otro de los temas que vamos a hablar con Nicolás Luca nos presenta un detalle, un análisis pormenorizado de la cuestión de las pensiones en la Argentina. Y esto se da a raíz de que la Sala 2 de la Cámara Federal de Seguridad Social es la que dio como inconstitucional la medida, la intención del gobierno de ir presentando como diferentes mecanismos para evaluar cuáles son las pensiones que se dan y cuáles no. Pero el deporte en el día de hoy no va a quedar afuera. Hubo una cumbre de técnicos en la Conmebol. Allí estaban en Asunción, en ese edificio que tiene la Conmebol en Paraguay, un edificio increíble con mucho predio por delante. Cada uno alzó su voz y dio sus reclamos. ¿Qué dijeron cada uno de los técnicos que integran entonces la Conmebol? Nos lo va a contar con todos los detalles Santiago Ladino. Como verán, tenemos información y análisis. No hay tiempo para perder. No puedo hablar. Estoy como todo tapada. Y les damos de vuelta a todos las buenas noches. Vamos a también saludar a nuestros grandes compañeros Nicolás Luca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen martes. Acá Diego. Buen martes. Vamos a hablar del dólar que sube, baja y ver si es volátil, no es volátil, de todo vamos a tener hoy. Vamos a hablar de Vamos a empezar precisamente con el tema de las pensiones, un detalle pormenorizado que nos trae Nicolás Luca sobre el tema a raíz entonces de lo que se conoció de que hay una sala que dice que es inconstitucional. Sí, la sala 2 del fuero previsional dijo que es inconstitucional el mecanismo que está aplicando la Administradora Nacional de Seguridad Social, la ANSES, para reevaluar quiénes merecen o quiénes no merecen las pensiones por discapacidad. En un momento en el que se está abonando mensualmente 1.044.000 pensiones, que es con lo que se encontró el gobierno cuando asumió, esto es como un sacudón, ¿no? Porque es 1.044.000 pensiones, de las cuales cada una es un promedio de 7.827 pesos. Claro, hay que hacer frente ante un presupuesto así importante. Claro, es fácil multiplicarlo, estamos hablando de 7.800 millones de pesos de base. Si a eso le sumamos que las personas que viven en zonas desfavorables o alejadas de centros urbanos cobran un 40% extra. Y acá donde empiezan todas las dudas, porque no tenemos datos concretos de cuántos discapacitados hay en la Argentina, ni qué consideramos discapacitados desde el lugar del gobierno o cómo se hayan entregado esas pensiones. Vos decís que no hay un detalle de cada uno de los casos que se pueda llegar a dar y cuáles son las cuestiones pertinentes al respecto. No hay datos. Por ejemplo, primero hay que desmitificar algunas cosas, ¿no? Como cuando se ataca la política de otorgamiento de las pensiones durante el gobierno anterior, se dijo, no, llegaron de 170.000 a 1 millón sin que haya habido una guerra. Y la verdad es que Brasil tiene 29 millones de discapacitados y tampoco tuvo una guerra. ¿Sí? 29 millones sobre 300 millones tienen el doble de proporción de discapacitados que nosotros. Nosotros 7,1, ellos 14,5, 14,6, más del doble. Brasil es un gigante. Por eso, pero en proporciones también tienen el doble que nosotros. ¿Sí? En números nos multiplican por 20, pero en proporción tienen el doble. El tema es que Brasil tiene ese número de forma muy factible, porque lo evaluaron a través del censo nacional. En el censo hicieron la pregunta y se encontraron con que tenían 28 millones y moneda, 29.800.000. ¿Cómo es que se obtiene acá en la Argentina? Encuestas. Tenés datos cruzados
entre los datos que tienen ANSES de las personas que fueron pidiendo las pensiones y después tenés encuestas de las encuestas permanentes del hogar del INDEC. La diferencia que vos haces con Brasil es en lugar de que me vengan a consultar, Exactamente. en realidad yo voy a pedir. Exactamente, pros y contras. En la versión brasileña, aunque vos no vayas a pedir, el Estado sabe que vos sos una persona con una discapacidad. ¿Sí? El tema también es qué es discapacitado que merece una pensión y quién no, porque hay una amplia gama de discapacidades para la Organización Mundial de la Salud y algunas pueden ser cubiertas y otras no te impiden el trabajo. ¿Sí? Algunas no te impiden desarrollarte laboralmente, a pesar de que sea una discapacidad. Por ejemplo, una persona jubilada que pierde la visión de un ojo, si ya está jubilada, ya percibe lo que sería un porcentaje del salario, es otro tema, ya sabemos lo que son los problemas de las jubilaciones en la Argentina y todo eso. ¿Merece o no merece una pensión de discapacidad? Vos lo planteas más allá del monto. No lo sé. Más allá de si es un monto que merece o no el del jubilado en general. Exactamente. Yo no lo sé si lo merece o no lo merece, pero la postura del gobierno había sido, bueno, vamos a, como si fuera en la justicia, dar vuelta a la carga de la prueba. Vos querés seguir cobrando la pensión, vení y presentate y mostrame que realmente necesitas esa pensión. ¿Por qué? Porque hubo algunos casos extremos. Hubo una localidad en el noroeste de Córdoba que tenía el doble de pensionados que de habitantes. O sea, era que todo el pueblo era discapacitado y el doble. Entonces era algo como raro, o sea, como que la gente cambiaba de domicilio, sacaba la pensión y se volvía a ir. Era llamativo. Era llamativo y empezaron a revisar. Y la verdad es que no se revisaron tantas, se revisaron 60.000 sobre 1.044.000. Algunas fueron dadas, y se empezaron a revisar porque al principio fueron dadas de baja de forma unilateral y se cometieron terribles injusticias, ¿sí? Algunas eran justificadas y otras eran personas que realmente necesitaban la pensión. Entonces el gobierno empezó a pedir, la ANSES empezó a pedir que te presentes, ¿sí? Que te presentes y pruebes. Y bueno, entre otras cosas, la Sala Segunda dijo que eso es inconstitucional. Los caminos que tiene ahora el gobierno es o cumplirlo o recurrir y apelar y seguir avanzando. Y podría llegar a terminar en la Corte, que veremos si la Corte decide tomar el caso o no, o por ahí el gobierno puede resolverlo. Total, el año que viene ya es el nuevo censo. Pasaron 9 años, el año que pasa volando, el año que viene tenemos un nuevo censo nacional de la población y por ahí se puede hacer esa pregunta. Pero todavía no es seguro. No, no es segura ninguna de las opciones. Diego, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos que pensar en el armado de un presupuesto a nivel nacional, este ajuste que parece que quiere hacer el gobierno, ¿es para limpiar las cuentas, es para modificar las cosas o es una necesidad económica? A ver, creo que el gobierno está tratando de ordenar un presupuesto que alcanza, como decía Nicolás, los casi 100.000 millones de pesos anuales. Si vos lo analizás esta cifra, bueno, habría que ajustarlo por ahí un poquito más todavía. Es lo que, por ejemplo, se ahorró el gobierno cuando hizo el cambio jubilatorio y se lo dio a la provincia de Buenos Aires, cuando hicieron el cambio de fórmula, que no le ajustaron a los jubilados todo lo que le correspondía. Bueno, ese ahorro es equivalente a todas las pensiones. No se pueden dar de baja todas, pero como el gobierno quiere ir no solo a déficit cero este año, bastante difícil de cumplimiento, y ya hizo grandes ajustes, estás rascando ya el fondo de la olla y tenés que empezar a tocar el 60% del presupuesto nacional, claro, que entra pensiones, jubilaciones, salarios, digamos, toda la parte de gasto social. Y una pregunta, ahora, ¿cuál es el próximo paso entonces, Nicolás? A ver, el próximo paso es que el gobierno, lo más probable es que apele porque estamos hablando, la cifra la acaba de dar Diego, es un buraco que no tenían previstos, o sea, es algo que no la esperaban, realmente no esperaban este fallo, y encima los fallos, este tipo de fallos tienen efectos retroactivos, o sea, estamos hablando de 100.000 millones de un mes más de devolver los que no se venían cobrando. ¿Qué fue lo que declararon inconstitucional y por lo cual el gobierno puede recurrir? Es que para el gobierno, la persona que merece percibir la pensión tiene que tener una discapacidad determinada y no tener ninguna persona que deba ser responsable de ella. ¿Cómo es eso? Si vos sos un discapacitado motriz o cualquier tipo de discapacidad, pero tenés padres que te tienen a tu cargo, o sea, sos menor de edad, por ahí no merecerías recibir la pensión según este criterio. Hay que ver si realmente se está aplicando así o no, porque tengamos en cuenta que también, dependiendo de la discapacidad, es el tipo de gastos extra que tiene una familia. No es lo mismo una persona que pierde la visión de un ojo, que pierde la audición de un oído, que una persona que tiene discapacidad motriz total. Habría que ver cuáles son los criterios, o un electrodependiente, ¿no? Como para evaluar uno y otro, porque si no se entran muchos grises. Exactamente. Entonces, pero por un lado, ahí determina, ¿no?, el porcentaje de discapacidad. Cuando se hacen los famosos juicios laborales, te dice, bueno, tienes una discapacidad del tanto por ciento. Tal cual, pero ¿es una discapacidad laboral para ese trabajo o es una discapacidad general para cualquier trabajo? Porque
Si tenés una discapacidad motriz, pero estudiaste para ser ingeniero mecánico, por ahí podés trabajar en otro lado. Son todas cuestiones que, que se van a plantear, que deberían evaluarse y que en el gobierno fueron por un camino que la justicia considera inconstitucional. Lo cual no quiere decir que no tengan razón. Simplemente creo yo en lo particular que deberían hacer algo más escalonado, más preciso y menos generalizador. O sea, lo otro era muy general. Se otorgaba de forma muy general. Esto tampoco es de forma muy individual. Pero claro, vos no podés hacer un censo en la mitad del tiempo, con lo que cuesta hacer un censo, para saber cuántas personas tenés en situación de discapacidad y qué tipo de discapacidades tienen. Si son ¿cuál es el criterio del que la recibe, ¿no? Porque quizás el que la recibe realmente está convencido de que es su derecho obtenerla y quizás el criterio que tiene en este caso el gobierno no, y ahí entra un conflicto de intereses totales. Bueno, si hubiera una ley, no habría diferencia de conceptos ni de criterios. Muy bien. Vamos a hablar y a dedicarnos también del resumen financiero con Diego, que nos va a explicar por qué el dólar es una moneda volátil como uno no la piensa, pero en realidad que hay que tenerla en cuenta, porque hoy parecía que iba a estar todo bien, terminó cerrando en alza. Sí, en realidad es el peso, el dólar no es volátil. El peso, Somos claro. nosotros los que nos movemos. Dentro de todas las monedas del mundo, el peso, considerando las monedas de relativa importancia, no es que el peso sea la gran moneda, pero participamos del mundo. Somos el más volátil por diferencia, comparado con el rand sudafricano, la lira turca. Hoy, ¿cómo arrancó el día? Arrancamos bien, apreciándonos. Recordemos que Argentina, todo el mundo ya descuenta que buena cosecha, los dólares del fondo, tasa de interés en pesos alto. Hablábamos lo bueno que había sido el nuevo plan o la vuelta de tuerca del plan Sanderis, y hoy te encontrás con que el dólar vuelve a subir. ¿Qué subió? ¿50 centavos? 45 centavos el dólar mayorista. Ahora, cuando uno mira la larga historia, desde el 28 de septiembre del año pasado, estaba el dólar en 41,25. Hoy está en 40,50. Si vos te despertás, decís muy bien. Lo que pasa es que se mueve mucho. Pasa de 38 a 42,5, como fue el máximo, sin respiro. Y eso es lo que hace la volatilidad del peso y que no vengan tantos flujos financieros. Lo que se llama la famosa bicicleta, o lo que muchos dicen, viene el dinero de afuera, compra pesos, entrega los dólares e invierte en estas tasas altas. Sí. Eso ha bajado mucho en la Argentina, producto de esta volatilidad, y nos quita estabilidad. O sea, lo bueno de cuando viene capital internacional es que te estabiliza la moneda por un largo tiempo, que es lo que le pasó a Cambiemos 2017. Pero después cuando se va todo junto, puerta 12. Ahora, ¿qué pasó hoy con las monedas puntualmente? Mañana hay una gran decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué nos interesa lo que va a ser el Banco Central de Estados Unidos? Porque fija el costo del dólar. Y a nosotros, que pedimos dólares todo el tiempo, nos importa si nos va a encarecer o no. Si va a haber fondos disponibles. Si un fondo de pensiones japonés va a querer invertir en deuda argentina, porque así es como funciona el mundo. Y de eso depende lo que mañana haga la Reserva Federal. ¿Qué se espera? Que diga, no voy a subir la tasa de interés por todo 2019. Y además, ¿se espera o hay indicios de que se haga? No, ya en enero, acá Jerome Powell nos dijo, presidente de la Reserva Federal, muchachos, yo esto lo dejo en pausa. Si mañana se da vuelta, voy yo a Washington, que igual no está mal, y le doy vuelta al escritorio. O sea, ya bastante no tenemos complicada la cosa. ¿Por qué siempre, pareciera, para los que no entendemos nada de finanzas, ¿no? ¿Por qué se debe prestar más atención a la cotización del dólar mayorista y no al del dólar minorista, que estamos todos buscando la referencia al Banco Central, al Banco Nación, que siempre es más alta uno, más alta del otro? Porque, digamos, es el volumen. El volumen, y es donde se opera, digamos, de una manera más transparente. Están todos los jugadores ahí. Están las grandes empresas que tienen acceso directo, están los bancos. Y ahí es donde se hacen las liquidaciones del agro, cuando vos traes los dólares de la cosecha. El dólar minorista, ¿qué pasa? La casa de cambio tiene un precio, el Banco Nación tiene otro, que es el más barato, después tiene tu banco privado en Home Bank, y es uno, la sucursal es otro. ¿Cuál es el dólar minorista? Yo tengo dos cuentas en dos bancos y tengo dos precios todo el tiempo distintos. Este es el mercado único y libre de cambios, el MULC. Y eso es lo que tomo en referencia. Después vos le agregás el diferencial que le cargan a minoristas, porque de algo tienen que vivir los bancos, pobres. O sea, nosotros jugamos en las ligas menores. Claro, nosotros somos... Bueno, pero vos comprás $1.000. Acá hablamos de operaciones de $1.000.000. Ojalá, $1.000. Claro. Bueno, eso eran otras épocas, cuando estaba a 20 pesos. Bueno. Eso, ¿qué pasa? Todo el mercado está ansioso. ¿Qué pasa mañana? El mercado descuenta, no, va a estar todo bien. Y de golpe, ¿cómo pasa? Y si está todo mal,
¿Y cómo puedes intuir eso? Porque justamente las monedas especulativas, que son el peso argentino, la lira turca y el rand sudafricano, que compartimos más o menos problemas parecidos, ellos por suerte no tienen el problema electoral que tenemos nosotros, empezaron a caer. Y a esto se sumó lo de China y Estados Unidos, que parece que iba todo bien según Trump, pero los chinos no dan muestras de que van a cumplir con lo que van a prometer o van a firmar en el acuerdo. China lleva muchos años diciendo, sí, yo voy a respetar la propiedad privada, yo no voy a copiar más el nuevo iPhone, no, yo no tengo más espías en las empresas americanas robando tecnología, y después no cumplen. Y eso hizo que se derrumbara la bolsa americana y los bancos argentinos que subían un 3% terminaron cayendo en algunos casos 4%. Ese fue el día de hoy. Y la verdad que si uno seguía por el día a día es estresante, es interminable y no llegás. No llegás al 22 de junio, que es la fecha, por lo menos, donde vamos a ver qué es la grilla de candidatos que vamos a tener. Bueno, esto lo tenemos que estar pendientes todo el tiempo de varias cosas, ¿no? Vos hablaste del dólar, el dólar mayorista, de los acuerdos que pueden llegar a haber a nivel internacional. O sea, lo primero que tiene que hacer es cómo está el mundo. El mundo me sonríe, te mirás a la Reserva Federal Americana y si la Reserva Federal Americana dice voy a inyectar dólares en el sistema porque veo que esto se desacelera, nosotros pulgares para arriba. China y Estados Unidos se llevan bien, pulgares para arriba. Y después vas al plano local, que cuando vas a renovar el plazo fijo, va Nicolás al banco y le dicen, mira, el plazo fijo 33, pero la inflación ya de marzo aparenta ser arriba del 3,5, ¿qué me da? 30 y pico anual. Y a eso es la parte doméstica. Y después la gran incógnita, que ya hablaremos a lo largo de este año, las elecciones. Entre el miedo a, ¿volvemos a Venezuela o vamos a hacer Noruega? Que no es tan así. Pero hoy eso es lo que está instalado en la mente. Y todos están pendientes de eso, no Diana, nada más nosotros, los minoristas. No. Diana, ¿vos te imaginás si hay balotaje, lo que va a ser el mes entre la primera vuelta y la segunda? Yo creo que tenemos que hacer un resumen financiero cada media hora, ¿no? Partes. Sí. Durante el lapso que haya desde la elección, desde la primera ronda hasta la segunda. Pero vos tenés hasta el 22 de junio, a las PASO 11 de agosto, de ahí a la general tenemos un partido 4 tiempos interminable. Bueno, vamos a seguir pendientes de la economía, por supuesto, pero nosotros no vamos a hablar nada más de economía porque como hay cumbre de presidentes, también hay cumbre de técnicos. Buenas noches, Santiago Ladino. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo Estuvieron estás? todos en Paraguay. Todos en Paraguay, Te digo así que es. estuve hace un mes allí y es impresionante el predio que tiene la Conmebol en Asunción, en todo un nuevo lugar, con shopping cerca, hoteles, todo un parque que tienen para acceder, gran seguridad. Me llamó mucho la atención el tamaño del edificio de la Conmebol allí. La verdad que es impresionante. Bueno, ahí estuvieron todos, por lo que vemos. Sí, es la primera vez que la Conmebol cita, en este caso, a los técnicos que están disputando actualmente la Copa Libertadores y que cada uno de los 25 presentes pudo plantear sugerencias como para que recién a mitad de año se oficialicen y ver si el año que viene se pueden implementar todas estas sugerencias, ¿no? El primero que tomó la voz fue Gustavo Alfaro y dijo lo siguiente. A nosotros nos tienen que facilitar la posibilidad de que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Si nosotros entramos un minuto tarde tenemos una doble sanción, porque tenemos una sanción económica y tenemos una sanción deportiva también. No se nos permite ir al banco de suplente, no se nos permite ejercer nuestro trabajo. Me parece, lo dije, era técnico de otro equipo, no tenía nada que ver en la competencia, pero me parece fue un despropósito lo que hicieron con Marcelo, en no poder permitirle ir a un estadio, hablar con sus jugadores, en no poder dar una charla técnica, no poder estar en un vestuario cuando están en instancias decisivas. A él lo sancionaron porque bajó en un entretiempo a dar una indicación y yo lo decía, lo dije públicamente, lo diría ahora, yo haría exactamente lo mismo por más que no dirija nunca más en mi vida y que me echen de por vida. O sea, si mi equipo se está yendo de una competencia, yo me voy a privar de darle una indicación a mi equipo que me parece que es vital. ¿Cómo la primera propuesta de Alfaro, sí, ¿no? Se alineó con la de Gallardo, rival, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hoy por hoy Alfaro está en un equipo grande y seguramente estas problemáticas que transitó Gallardo, tranquilamente el día de mañana las puede transitar él. Entonces, creo que en ese sentido... Ahí operó, creo que el gremio de los técnicos, sí, ¿no? Se puso del lugar de Gallardo, que a mi entender injustamente fue sancionado, porque en el partido de ida contra Gremio, él por haber llegado tarde, lo sancionaron una fecha y $1.500 de multa.
Pero después, al partido siguiente, cuando ya estaba fuera, ya no podía estar en el banco, dio una indicación en el entretiempo y es ahí donde hace este reclamo Gustavo Alfaro, que tranquilamente lo que hizo... No, él dice, si me pasa a mí también. Por O supuesto. sea, me pasa a mí también que no me hagan dirigir nunca más un equipo. Que no esté dentro de la cancha es una cosa, pero que pierda total comunicación con sus jugadores en ese lapso del entretiempo le pareció muy injusto y a mi entender también. Después... la caducidad de las sanciones futbolísticas. Sí, ¿no? Que se den de baja en un determinado tiempo. Por ejemplo, A ver. si a un jugador que está jugando en Banfield, está jugando la Libertadores, ¿no? Lo expulsan y después lo compra un equipo europeo y se va a jugar 10 años a China. Cuando vuelve, tiene que haber una prescripción, tiene que haber... Pero que no prescribe ahora entonces. Tiene que prescribir. No, pero muchachos, todo prescribe en la vida, que esto también. Tiene que haber como un blanqueamiento. Claro, que sea por 2 años. Tiene que haber como un blanqueamiento de antecedentes, porque si de repente ese jugador se va a jugar al exterior, a veces se pierde el rastro y tener que recordar el último partido que jugó en Libertadores, si lo habían expulsado, cuántas fechas le dio, a veces ese equipo que lo compra y lo pone a jugar la Copa, no está buscando sacar ventaja, simplemente lo puso en cancha y nadie le avisó que tenía una suspensión de hacía muchísimos años atrás. Santi, en este punto creo que operó principalmente entonces la necesidad que tiene un director técnico de tener a sus jugadores para ir contando con ellos en los partidos. Sí, por supuesto. Más allá del trabajo propio. Más allá del trabajo propio que pueda contar siempre con todos los futbolistas, ¿no? Después, el tercer punto es el estado de algunos campos de juego. Esta propuesta la hizo Jorge Almirón. Está muy bueno este punto, porque él lo que reclama, lo que propone, es que todos los campos traten de estar parejos, en el sentido... Nivelados. Nivelado, ni que vayas a Brasil y el pasto esté así, ni que vayas a jugar a otro país y el pasto esté así. A ver, que las canchas... eso, vos como jugador, ¿había mucha diferencia para jugar si el nivel del pasto era diferente? Por supuesto. Te pregunto desde la ignorancia. Esto no es Fórmula 1 que de repente vas a jugar, vas a correr el Gran Premio a otro país y esa pista te presenta una dificultad tal que, bueno, tendrás que resolverla. En el fútbol, el futbolista dentro del campo de juego debería haber como una especie de algo homogéneo en todos los estadios, en todos los campos de juego, ¿no? Que el pasto esté corto, que esté regado, que esté en buen estado. Hay canchas que miden 110, hay otras que miden 98. ¿Y se nota esa diferencia jugando? Por supuesto, el futbolista cuando ya ir a otro país y el clima, el clima la es algo que altura, no se puede cambiar. Ya esas cosas no se pueden cambiar, pero de repente ir a otro campo de juego y encontrarte con todas estas problemáticas donde el futbolista viene entrenando de una manera y se encuentra con otra lógica a resolver, que es el campo de juego, eso debería, como la Conmebol, empezar a regularizarlo más. Después, el punto 4 es un jugador pueda estar más de un equipo por copa. No entiendo Por ejemplo, este punto significa que si un jugador fue eliminado en primera fase, ¿no? Y de repente lo compra otro equipo. Hay una fecha FIFA, hay un lapso de por medio, hay una interrupción, y ese equipo nuevo que lo compra quiere poner a ese jugador. Debería poder jugar, cosa que con el reglamento actual no se puede. Si ese equipo que jugaba en X equipo es eliminado y después lo compra otro equipo... Ya no puede jugar porque la primera parte la jugó con Hoy otro. Ya no puede jugar porque la primera parte la jugó con otra camiseta. Bueno, lo que reclaman también es que la pueda jugar con el nuevo Claro, ahí volvés equipo. a perder al jugador. Lo que están reclamando acá los directores técnicos, Santi, me da la sensación de que necesitan tener a los jugadores disponibles más allá de todo. Si pasa mucho tiempo o si se pasa a otro equipo, etcétera. Exacto, exacto. Después, el punto 5 es la excesiva cantidad de partidos. Bueno, ¿cómo esto es un poco inevitable, ¿no? Porque si los países intentan hacer cada vez más vistosos, cada vez más populares sus campeonatos, por ejemplo, en Primera División
de 18 equipos pasan a 24 y en otros países pasan todavía más equipos, obviamente que el calendario se empieza a engrosar, se empieza a abrir, se empieza a agrandar y termina siendo como el calendario de tenis, el ATP, que no tienen tiempo para nada, los lapsos, los tiempos de descanso, de recuperación prácticamente ya no se respetan porque justamente hay tantos partidos por delante que afrontar que ya los plazos son insostenibles. No, y si vos, por ejemplo, como jugador tenés algún tipo de lesión en una copa y enseguida termina, no llegas a recuperarte para la próxima, algo así. Por supuesto, tal cual, también. El tema de las lesiones es un punto a revisar, ¿no? Claro. Es una problemática que el futbolista no le excede. No, pero estos tiempos de recuperación cada vez son más cortos. Es imposible poder llegar bien al otro partido con tantos compromisos por delante. Después hay un punto que es muy interesante, que es las sanciones por discriminación. A ver. ¿Quién la propone? El apellido del técnico es Portugal y es el director técnico de Wisterman, el equipo boliviano. En su país viven problemáticas de cantos xenofóbicos, de discriminación, y justamente para el técnico es un punto a que la Conmebol comience a revisarlo, porque existen en países europeos donde ante situaciones de racismo, de agresión, automáticamente se para el partido. Pero no es que ahora no pasa nada, que quieren que las sanciones sean más duras. Quieren que las sanciones sean más duras y que no sea algo como que lo abordan acá en Sudamérica, que cuando hay banderas o cuando hay cantos xenófobos, de repente el árbitro para el partido, hace un stop, intenta que calmen los ánimos, los cantos o lo que sea, y reanuda el partido. Bueno, lo que propone este técnico es que las sanciones sean más duras. Y después tenemos a la logística de los equipos visitantes. A ver, esto es un punto muy interesante. Lo propone Miguel Ángel Russo. Justamente con este técnico, Miguel Ángel Russo, me tocó jugar Copas Libertadores en otros países como México, donde llegás a DF y el tema del tránsito es un caos. No solo no te espera ningún dirigente del equipo local, el único que sabe la ruta hacia dónde hay que ir es el chofer que contrata el equipo local. Claro. El equipo visitante prácticamente no desconoce todo tipo de ruta, todo tipo de atajo, todo tipo de atascamiento que haya en el tránsito. Debería haber alguien que proponga una logística como para que cuando venga el micro de futbolista llegues a tiempo, porque también si no llegas a tiempo hay sanciones por llegar tarde. También he vivido una situación donde hemos llegado tan justo al momento del partido que no quedó tiempo ni para la charla técnica ni para nada. Nos tuvimos que cambiar y salir a la cancha. Del micro y a la cancha. Justamente porque a veces el equipo local, cuando vas a jugar al país visitante, no propone una logística, un plan de ruta como para... Porque uno cuando es local sabe muy bien qué agarrar y por dónde ir para llegar al estadio de uno. Pero cuando uno está de visitante prácticamente desconoce todo. Bueno, vamos a ver si se le dan lugar a todo esto que han planteado los directores técnicos en Asunción en la cumbre de técnicos en la Conmebol. Quédense aquí en el canal de la ciudad porque estamos haciendo Hoy Nos Toca a la Noche. Enseguida regresamos. Hay una crisis de legitimidad en el Poder Judicial. Esto decía el presidente de la Corte al inaugurar el año frente a todos los magistrados. Vamos a ver la crónica de Agustino Bassi. Como es costumbre, hace unos pocos años quedó inaugurado un nuevo año judicial desde el Palacio de Tribunales. Solo que esta vez, quien estuvo al frente del discurso fue Carlos Rosenkrantz, el nuevo presidente del máximo tribunal. La justicia argentina está frente a un desafío institucional que consiste en superar la crisis de legitimidad que nos afecta. Con tono suave y pausado y un discurso marcado por la falta de confianza en el Poder Judicial, el titular de la Corte se pronunció ante la mirada de magistrados de todo el país y la ausencia de otros, como Claudio Bonadío, Ariel Lijo y Martín Irurzún.
durante los gobiernos anteriores hubo un interés por cooptar la justicia, por tratar de influir en ella. Nosotros tratamos de tomar otro camino y dirigirnos siempre por las vías institucionales, que creemos que es la forma de hacerlo. Una apertura en medio de semanas de tensión interna, donde la Corte discute la constitucionalidad de la reelección de los gobernadores de La Rioja y Río Negro, el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jubilados y el pago de la deuda que tiene el Estado con las provincias de San Luis y Santa Fe. Estamos en la mesa acá con Nicolás Luca, que nos va a ayudar también a consultarle acá a Renzo Lavinco, director de ASIG, todas las consultas acerca de lo que es la justicia en general en la Argentina, pero principalmente poniéndole un poco de foco a lo que sucedió hoy en el acto. ¿Usted coincide con el presidente de la Corte? Sí, claro, no es nuevo que el Poder Judicial tiene problemas de legitimidad social y hace mucho que se viene discutiendo sobre el asunto. Lo nuevo o interesante es que el propio presidente de la Corte haga una autocrítica sobre la situación del Poder Judicial. Si uno mira las encuestas de imagen, de opinión de la ciudadanía en la justicia, le va a dar muy mal. La última de Latinobarómetro, que mide todos los poderes judiciales de Latinoamérica, dice más que alrededor de un 24% de la ciudadanía tiene una confianza en los jueces. Y otras encuestas privadas, cuando uno le pregunta a la gente por qué no confía en la justicia, la corrupción es uno de los principales motivos, seguidos, por ejemplo, de la influencia política, de la impunidad, de la demora de los procesos. Entonces, ¿y por qué cree que la sociedad argentina entonces está tan descreída de la justicia, cuando hay también un montón de personas que dicen, bueno, tenemos que creer en la justicia? Tiene un correlato en las deficiencias del funcionamiento del Poder Judicial. Digo, no es solo una crisis de imagen que tenga que ver con mala comunicación. Hace un tiempo el presidente de la Corte dio una entrevista donde decía que había un problema de legitimidad, pero que el problema era de comunicación. Los jueces comunicaban mal, el Poder Judicial comunicaba mal. Y va un poco más allá la crisis. Hay un problema en cómo la justicia resuelve los casos. La justicia es costosa en Argentina, demora demasiado. Los delitos de poder por lo general quedan impunes. Hay una doble vara cuando se trata de personas con poder o un ciudadano común. Entonces hay problemas estructurales en el funcionamiento del Poder Judicial y eso da como resultado una baja legitimidad o una imagen negativa del Poder Judicial, ¿no? Y también tenemos como un problema que tiene que ver con que, o sea, uno lo escucha al presidente de la Corte y parece que el problema de los jueces fueran de otro poder, o sea, que el Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, la Legislatura, que haga lo que quiera, pero el problema no es nuestro. Como que falta control de ellos. Y si yo mal no recuerdo, desde la SIG habían impugnado en su momento, por ejemplo, la designación del juez Luis Rodríguez. Bueno, fue designado igual y ahora están todos como sorpresa. Uy, ¿qué pasó? Sí, no es un problema solo atribuible al Poder Judicial. Hay algunos asuntos que son decisión del Poder Judicial. Pensemos, por ejemplo, y que afectan a la Corte. La Corte se niega hace tiempo a entregar las declaraciones juradas de los ministros de la Corte. Bueno, eso es un problema que afecta su credibilidad pública. No implementa y no reglamenta desde el 2013 la ley del ingreso democrático, es decir, de una forma que cambie la manera en la que uno ingresa al Poder Judicial, que es por contactos, y otros, como bien vos decís, dependen de otros poderes. Las designaciones de jueces dependen del Consejo de la Magistratura, donde hay integrantes tanto del poder político como legisladores y representantes de los abogados, de los jueces, y son los concursos que deberían ser meritocráticos, basados en los méritos y la idoneidad de los candidatos, siempre estuvieron sujetos a la discrecionalidad política, a criterios que no tenían que ver con la idoneidad, sino con el posicionamiento de una persona para poder ocupar el cargo de juez. Lo mismo pasa con los procesos disciplinarios, que es una herramienta que muchas veces es utilizada para sancionar o incluso destituir a jueces cuando son molestos a determinada facción del poder. Ayer fue noticia lo de, anteayer, perdón, y ayer lo levantamos, lo de la declaración de Mauricio Macri pidiendo que se desplace a Ramos Padilla por un montón de argumentos que existían antes de que Ramos Padilla fuera al Congreso. Efectivamente, es un ejemplo de este retraso. En los que el poder político se tienta o avanza con destituir a un juez o impulsar un proceso sancionatorio cuando no le gusta
lo que un juez opina o con qué está avanzando. Digo, y ahí hay una discusión, en el caso de Ramos Padilla, por ejemplo, se dio una discusión respecto a si un juez puede o no ir al Congreso a hablar de una causa judicial ante los legisladores. ¿Y puede o no? Y claro que sí, claro que puede y deben los jueces rendir cuentas e informar sobre asuntos de interés público. Por supuesto, lo que deben resguardar son informaciones que puedan, de divulgarse, poner en peligro la investigación o información que tenga que ver con la privacidad de alguna persona. La mayor parte de la información que se divulgó, casi toda la información, estaba ya disponible públicamente en el procesamiento de D'Alessio. Pero volviendo al punto de el propio presidente en una entrevista por televisión o el ministro de Justicia diciendo hay que destituir a un juez es algo que no es saludable para la independencia judicial. Y ahora todas las problemáticas que usted viene planteando, ¿no? De las necesidades que va teniendo la justicia y que también está teniendo el presidente de la Corte esta mención al respecto. ¿Cree que puede llegar a algo? Mirando para el futuro. Yo creo que sí, pero porque soy optimista en general. Creo el Solo presidente por de la una Corte... condición de optimista, no ve signos al respecto. Hay algunos signos. De hecho, el presidente de la Corte hoy habló de la importancia de los cambios incrementales y sostenidos en el tiempo y dio, por ejemplo, dio información sobre algunas medidas que ha tomado la Corte que son valiosas. La Corte empezó a publicar, por ejemplo, la agenda judicial, informándole a la sociedad cuáles son los casos o los asuntos que va a tratar y a resolver en los próximos. Algunas medidas relacionadas con la transparencia, como el régimen de compras y contrataciones de la Corte, la digitalización de los expedientes judiciales que permite, por ejemplo, tener información estadística, que es uno de los grandes problemas y vinculados a la imagen de la justicia. Existe una falsa creencia de que los jueces no deben ser controlados o que no deben rendir cuentas. Y eso es contrario a cualquier idea de democracia republicana. Los jueces deben ser controlados, deben haber auditorías sobre cuántas causas resuelven, cuánto tardan, y hay alguna medida que pueda ayudar en ese sentido. Con leyes diferentes. Sí, los jueces no están apartados de todos los controles que les caben a los funcionarios públicos. Ahora, perdón, con lo que vos conocés a la Corte Suprema y los cambios de composición, ¿crees que Rosenkrantz va a poder hacer lo que él propuso hacer a principios de año? Porque recordemos que si nos metemos con compras y contrataciones, Lorenzetti no debe estar muy conforme porque las manejó él hasta que fue desplazado de la presidencia. Y todo el mundo, todos lo dicen y pareciera que Rosenkrantz fuera como un presidente protocolar. Sería hacer futurología aventurarme sobre si va a poder o no. Es claro que hay conflictos, ciertas tensiones en la Corte, un problema de liderazgo que está siendo disputado en la Corte. La Corte debe avanzar y el Poder Judicial debe avanzar en políticas de apertura, de transparencia. El presidente de la Corte habló de políticas de gobierno abierto, que eso incluye cercanía con la ciudadanía, participación ciudadana, rendición de cuentas. Debe avanzar y hay marcos normativos que obligan a la Corte a hacerlo. No solo es una cuestión de... Claro. La discusión sobre el impuesto a las ganancias, esta idea contribuye a la idea de que los jueces son una élite o funcionarios privilegiados, el hecho de que los jueces no paguen impuestos como todos los ciudadanos. Nosotros hicimos una evaluación el año pasado sobre el presupuesto de cuánto le costaba al Estado que los jueces no paguen ganancias y daba algo así como 6.900 millones de pesos. Cuando lo comparábamos con algunos programas sociales nos daba, por ejemplo, que eso es 32 veces el presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer, con lo que hoy estamos discutiendo políticas de género y demás. Es mucho dinero que el Estado pierde de recaudar, pero a su vez es una muy mala señal a la sociedad que los jueces no paguen un impuesto como cualquier otro ciudadano. ¿Por qué cree entonces que los que principalmente se oponen a todos los cambios que pueden haber son los propios magistrados? Sí, la mayor parte de las resistencias vienen del Poder Judicial. Con estas, porque afectan intereses directos, digo, ¿pero por qué? Para empezar a pagar. No sé, puede ser el interés más mezquino de no quiero pagar un impuesto porque eso... O también hay una discusión legítima detrás que tiene que ver con cuánto es justo que cobre un juez para que tengamos a los mejores
como jueces y que sea competitivo, pero creo que es una discusión que podemos dar aparte. Primero todos paguemos impuestos, después vemos cuál es el sueldo que debe cobrar un juez, ¿no? Gracias por haber estado aquí en Hoy Nos Toca a la Noche. Renzo Lavín, codirector de ASIG, que estuvo dándonos todo el panorama judicial de la Argentina. Seguramente lo vamos a estar consultando muchísimo durante este año. Enseguida volvemos, tenemos un corte. Tuvimos información, tuvimos análisis y hay algunas informaciones que no queremos dejar pasar aquí en Hoy Nos Toca a la Noche. Y vamos a empezar por el deporte en estos momentos. Vamos a relajar al principio de este bloque 3 porque aparece en escena nuevamente el tan polémico Centurión. Así es, Diana. Ricardo Centurión nuevamente protagonizó un incidente, una pelea. Estaba jugando con amigos en el Club Deportivo Belgrano de Sarandí. Y bueno, ahí vemos la jugada donde tira una especie de taquito, el arquero rival lo va a buscar y Ricardo Centurión reacciona, ¿no? Pero te está esperando. A mí me da la sensación, no sé ustedes muchachos qué opinan, ¿no? Que saben más de fútbol que yo, pero me da la sensación de que se está esperando que Centurión haga algo para que salgan todas partes y vuelvan de vuelta a ponerle el mote de el problemático. Es que lo curioso es que más allá de que Centurión pueda presenciar este tipo de situaciones, y más en un partido de fútbol donde por ahí jugadores no profesionales reaccionen, pero es Ricardo Centurión el que tiene que justamente no reaccionar y no prenderse ante este tipo de situaciones. Por ejemplo, te voy a citar algo muy textual. Hay algo en la cabeza que no me debe funcionar bien para reaccionar así. Eso lo dijo Ricardo Centurión. Bueno, fue a jugar con amigos para divertirse, para distraerse y termina en este episodio. Recordemos que actualmente está jugando en reserva. Él se debe a Racing y tiene responsabilidades. Tranquilamente Racing lo puede sancionar. Se puede lastimar por algo fuera de... Por algo extrafutbolístico, si Centurión lo ven andando en moto y tiene un accidente, si está jugando con amigos, si se lesiona, él contractualmente todavía debe responder a su club de origen, a Racing Club. Por eso puede haber sanciones para él. Y en esas cosas como jugador, él se tiene que cuidar, en realidad tiene que pensar en qué cosas no hacer o están detalladas con el club. Contractualmente hay un montón de cláusulas que ya están estipuladas y después hay otras cláusulas no escritas que es un sentido común del deportista para no arriesgar su físico y su cuerpo. ¿Vos no jugabas al fútbol con amigos mientras entrenabas? Jamás. ¿No? Jamás. Si no tiene amigos. No, y no digas más. Pero si te pasa Nosotros algo... somos tus amigos, Santiago Ladino. Por supuesto, vamos a ir a jugar en algún momento. Te voy a mandar al arco. Es más, claro, vos vas a ir al arco y yo voy a ser la goleadora del equipo. Pero responde yo Centurión a todo esto, no se quedó callado. No, tuiteó unos mensajes, bueno, en este caso, ¿por qué no suben @TeisSport, a Diario Le, a Fox Sport, Argentina? Les encanta el puterío y, bueno, les manda muchísimos saludos a todos estos medios a toda la familia. Y bueno, se enojó. Se enojó y después estos medios deportivos también le respondieron de una manera un poco irónica, ¿no? Tus deseos son órdenes, por ejemplo, subió Diario Le y ahí puso... una foto, el videíto de el que propuso Centurión, justamente. Ahora, ¿qué gana Centurión con ponerse a la prensa en contra? Más en contra, quizás. Creo que es un poco la esencia rebelde que tiene él. Claro, no es una estrategia de él, es que le surge así. Sí, le surge así. Si hay algo que tiene, es que es una persona muy espontánea y justamente este tipo de espontaneidades a la prensa le da muchísimo material para seguir hablando de él. Si le hacemos guardia periodística a Lisandro López,
posiblemente no tengamos ningún material de qué contar al otro día, pero con Ricardo Centurión justamente pasa lo inverso. No, ¿qué edad tiene igual? No deja de ser un chico joven. Por ahí todavía no conoce, como que él es más fuerte, su personalidad es más fuerte que su propio dominio. Sí, yo creo que la personalidad es justamente lo que lo traiciona y lo que lo termina exponiendo demasiado. Y como nosotros somos personas de mundo, y este es un equipo de seleccionados, prácticamente vamos a pasar de Centurión al mundo, porque hubo una reunión muy importante entre Donald Trump y Jair Bolsonaro. Make Brasil Great Again. También largó el eslogan. Claro. Que viene de los años 50. Hay simpatía entre Donald Trump y Bolsonaro. De hecho, se intercambiaron camisetas. Obviamente a Trump le tocó la de Brasil con Trump atrás. No lo veo de 9 picándola yo tampoco. A Donaldo. Pero bueno, fue una reunión muy placentera. Son dos gobiernos o dos presidentes populistas de la derecha. Es un nuevo registro que teníamos. Antes teníamos populistas de izquierda. Y ahora, ¿eso qué será de la camiseta? Estados Unidos. De la selección de Estados Unidos de fútbol, ¿no? Sí. Ahí está, Bolsonaro. Sí, porque el fútbol allá no es muy popular, que digamos. Hace años que se está empezando a... Están queriendo. Sí, están tratando de entrar. Facturan mucho, entonces están queriendo. Pero ya tienen el béisbol. Es que el show lo hacen muy bien, es su especialidad. Claro. Y bueno, sí, se vio en el Mundial 94. Bueno, ahí va, ahí está la 10 con el Trump. Bueno, las imágenes son impactantes, parecían como de dos personas que querían arrimar, ¿no? Las simpatías. Sí, estuvieron acordando lo que es el ingreso de productos agrícolas a Estados Unidos. Estados Unidos le mandaría cerdo, estaban firmando algunos acuerdos, trato preferencial a Estados Unidos, le iban a otorgar la membresía extra OTAN, la que supimos conseguir con Carlos Menem. Todo muy bien, ¿en el marco de qué? ¿De qué? En el marco de la importancia que tiene hoy China para la región latinoamericana, que ha desplazado a Estados Unidos como principal inversor en Brasil, que representa además el 25%. En Brasil, en Ecuador, hay una parte de la Argentina Venezuela, también, en Venezuela. Realmente China tomó como foco Exactamente. América. Y Estados Unidos, que ha encontrado en China su rival de fuste, después de que cayera la Unión Soviética y dominara el mundo sin rival, hoy encuentra interés en el patio trasero de Latinoamérica, y esto es básicamente Brasil y Argentina. Bueno, también tenemos novedades por otro lado. Nicolás, ¿qué nos traes? Sí, Me da un poco de miedo, te confieso. Seguimos hablando de personas sin filtros, arrancamos con Centurión, seguimos con Trump y Bolsonaro, y ahora pasamos al sumum de no tener un solo filtro, porque el diputado nacional Jorge Taboada, delegado provincial en Chubut del sindicato, de la Federación de Sindicatos de Camioneros, dijo... esto es importante remarcar, no es cualquier persona. ¿verdad? No es cualquier persona, es diputado nacional y además es el delegado en la provincia de Chubut del sindicato de camioneros. Convocó a una asamblea extraordinaria del sindicato por el surgimiento de esta nueva Agencia Nacional de Seguridad Vial, de lo que antes era la CNRT, la Comisión Nacional Regulada de Transporte, ahora pasó a ser directamente parte de la Agencia de Seguridad Vial, y parece que apreció un nuevo control que ya existía antes, pero le pusieron una nueva medida, y es que si a los choferes le dan positivo el control antidrogas, el sindicato ya no puede hacerle el psicofísico a ese chofer, y entonces se enojaron. Se enojaron y puntualmente dijo... Otro punto es que se pusieron muy duros, no es un chiste mío, lo dijo en serio, se pusieron muy duros en cuanto al consumo de drogas, repito, lo dijo en serio, a los compañeros. Si les da positivos a los compañeros, no lo pueden hacer acá, su carnet psicofísico, ¿no? Se refiere, o le va a salir directamente no apto. Y en razón de eso dijo que voten a otro gobierno. No sé si como argumento electoral es muy válido. O sea, nos controlan la falopa, voten a otro. No sé si es el mejor de los argumentos, pero bueno. ¿Qué pretende? ¿Que las personas manejen drogadas? Habrá que preguntarle al diputado. Es terrible, va en contra de todos los condimentos que debería tener cualquier chofer profesional en cuanto a la seguridad vial. Bueno, pero para él es una medida que se endureció. Se pusieron muy duros y... Se ponen muy duros. Bueno, y después los chistes los hacemos nosotros. Mejor expresión. Después los chistes los hacemos nosotros. Pero bueno. Se está riendo todos. Chicos, muchas gracias por todo. Buenas noches. Nosotros nos reencontramos mañana. Primero a las 20:30 los veo con las noticias. Después a las 23 aquí con este equipo maravilloso haciendo Hoy Nos Toca la Noche.